Bueno, miren, los gángulos basales son parte de un sistema de movimiento, ¿no? Para que uno haga movimientos, que necesita? Primero, la corteza motora, ¿sí? Segundo, el cerebelo que controla. Y lo más importante es los gángulos basales en cuanto a la planificación del movimiento. Ya, entonces, como ven acá, al igual que el cerebelo, los gángulos basales no tienen conexiones directas con la médula espinal y juegan un papel indirecto realmente en el control del movimiento, o sea, directamente no controlan el movimiento, sino a través de un sistema. A diferencia del cerebelo, los gángulos basales no reciben información directa con una dirección precisa. En cambio, el cerebelo sí recibe información directa de la corteza, por eso regula todo, ¿no? Ahora, sus aferencias básicamente provienen fundamentalmente de la dirección del córtex cerebral. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro, de alguna forma, tiene su representación en los gángulos basales, y los gángulos basales van a controlar el movimiento indirectamente. Sus eferencias vuelven nuevamente al córtex motor, premotor y prefrontal a través del tálamo. A través del tálamo, o sea, el tálamo es clave ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los gángulos basales? Son 5. ¿Cuáles son? Caudado, putamen, globo pálido, núcleo subtalámico y subtalámico. Ahora ahí, sí, hasta ahorita yo a los residentes les pregunto, ¿el tálamo qué es? Me dicen un gángulo basal. ¿El tálamo es un gángulo basal? No, no es gángulo basal. Entonces tienen que saber lo que el tálamo es aparte, es un núcleo altamente especializado, que no forma parte del gángulo basal. Interviene sí en el control del movimiento, pero no es gángulo basal, ¿ya? Entonces son 5: caudado, putamen, globo pálido. Ahora, el putamen y el globo pálido, ¿cómo se llaman? Los dos. Tienen forma de lente. Son el núcleo lenticular. Después lo voy a mostrar en el gráfico, ¿ya? Entonces ahí está una de las preguntas para ustedes, ¿eh? Claro, ¿ya? ¿Cuál no es gángulo basal? Ahí ¿está bien? Ahora, mira, Kandel es un científico que realmente es uno de los autores más importantes de neurociencia, premio Nobel, Eric Kandel. ¿Qué dice? Dice, ciertamente las acciones motoras de los gángulos basales están mediadas en gran parte por las cortezas suplementarias premotor y motor a través del sistema neuronal. Ahora, si ustedes ven acá, los autores yo les podría hacer un resumen, ¿no? Un resumen de todo, pero es mejor que tengan el concepto de cada autor para que ustedes saquen sus propias conclusiones. En realidad, si ustedes me dicen, si ustedes buscan exactamente cuáles son las funciones de los gángulos basales, un autor les va a decir uno, otro otra cosa, otra, ¿ya? Entonces yo les he tratado de crear así, ¿ya? ¿De acuerdo? Para que ustedes sean obviamente yo no voy a preguntar algo general, no voy a decir, ¿qué dice Kant? ¿No? ¿Qué dice Carter? ¿No? ¿Ya? Lo general. Pero, por ejemplo, Kant, ¿qué dice? Dice, los gángulos basales están implicados en aspectos cognitivos superiores del control motor, tales como la planificación. Esto es lo importante, o sea, ¿qué es lo que dice Kant? Que nosotros cuando queramos hacer un movimiento, la planificación de quién depende, de los gángulos basales y ejecución. Además, debido a sus extensas conexiones con los cortes de asociación y virtudes del sistema límbico, también están implicados en dichas funciones. O sea, los gángulos basales no solamente controlan el movimiento, también tienen conexión con el sistema límbico. ¿Y el sistema límbico qué cosa es? Las emociones. ¿Sí o no? También con la corteza, aparte del sistema límbico, también tiene otra conexión con los cortes de asociación. Ahora, ¿qué dice Carpenter, otro autor? Dice, la acción del cerebelo causa efectos en la ejecución, pero no en la iniciación. Y la dirección de la corteza produce efectos aún inferiores. Ahora, de tal forma que nosotros, digamos, si queremos jerarquizar los tres sistemas, cerebelo, corteza motora y gángulos basales, ¿cuál será el más sofisticado? En general, el que está arriba, digamos, es un ejército ya. En general, ¿cuál es el que dirige? ¿Ah? Gángulos basales. El segundo, el coronel, el cerebelo. Y el soldado raso, el que solo obedece nomás, la corteza. O sea, la corteza nomás tú dices, mueve la pierna, mueve, obedece. Pero ¿quién planifica todo? Gángulos basales. Para que vean, ¿han visto la importancia? O sea, iniciación y planificación del movimiento, los gángulos basales. Después el cerebelo ya verá que
todas las órdenes que uno hace, o sea, las planifica y las ejecuta, lo compara. A ver, ¿qué dijo el cerebro? Ya que esta mano. ¿Está moviendo? Sí, 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 lo regula. O sea, todo lo que está, el cerebro, ¿qué hace? El cerebro es como una computadora que compara lo que viene y lo que se está haciendo. Está esto con esto, sí. Estás contando esto con esto, todo igual. ¿Te das cuenta? Ese es el cerebro. Y la corteza motora solamente te dice, mueve esto, mueve, solo ejecuta. ¿Ya? ¿Entiendes? Entonces es lo que dice Kant, que la jerarquización del movimiento. ¿Ah? Ahora, ¿qué dice Carpenter? El cerebelo iría debajo de decir automáticamente estas órdenes de consecuencias de acciones unitarias. En realidad el cerebelo, como después lo voy a mostrar, trabaja como una computadora, solamente compara las señales, que sean perfectos. Lo que dice el cerebelo y lo que se hace, exacto. Y cuando falla, ¿qué ocurre? Le dicen al paciente, a ver, tu nariz, esa se llama dismetría, ¿no? A ver, pon tu dedo índice acá en el ojo, justo en la puntita. El paciente no lo acierta. Ese cerebelo, o sea, compara las señales. Y como está funcionando mal, pues obviamente no hay quien compare y se va al momento, no va de forma precisa, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, y este es un corte ya anatómico para que ustedes se recuerden, porque ya lo hicieron, ¿cuándo lo han hecho anatomía? En la pandemia, ¿no? Entonces no han visto cerebros. Es una gran desventaja. Bueno, este corte se llama fleshing, es un corte, como ustedes ven, es transversal, que les va a mostrar perfectamente lo que van a usar. Acá está el núcleo caudal. Esa es la causa interna, porque se ubica. No se ve el puntero. ¿No se ve el puntero? No. Ay, ahora, ¿cómo hago? ¿Qué pasa? Clic derecho y sale puntero láser. Ay, ¿me puedes decir, por favor? Acá está, mire, acá está. No, es que. A ver. Ahora, perfecto, muy mejor, gracias. Ya miren, ahora lo ven, ¿no? Miren, una causa interna como una B hacia afuera. Brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Ya, entonces hacia acá está el núcleo caudado. Este es el núcleo lenticular constituido por el putamen y el globo pálido. El globo pálido es la parte más interna. Es la lámina neuronal interna, la externa y la interna. La externa divide el putamen del globo pálido. Bueno, eso es para la clase de neuroanatomía. Y acá está el famoso tálamo. Desde el tálamo del ángulo basal, ¿sí o no? Entonces, acá viene un núcleo chiquito que se llama el antemuro, o claustro. Es la corteza de la ínsula. Es el valle siliano, la parte frontal y la parte temporal. ¿Verdad? El núcleo caudado tiene una forma de coma, que termina a nivel del amígdala. Bueno, lo voy a hacer, como esto no es neuroanatomía, lo vamos a pasar rápido, ¿verdad? Bueno, para más o menos se orienten, porque vamos a hablar también del núcleo subtalámico, por acá se ubica, ¿ya? Este es el tercer ventrículo, este es el tálamo, y por acá queda. Esta es una parte lateral, ¿no? Este, si se dan cuenta, este es el mesencéfalo, el núcleo subtoral, Luis está hacia acá, hacia afuera. Este es un dibujo, cómo está el núcleo caudado y globos pálidos y putamen. O sea, son núcleos grises que están en el centro del cerebro, ¿no? Y ahora, bueno, eso básicamente es neuroanatomía, que no es el objeto de esta clase, ¿no? El objeto de esta clase no es hablar de neurobiología, eso no vamos a hablar. Entonces, ¿qué podemos decir de la función de los ganglios basales según Kinney y dijeron? Puso una hipótesis que la función subyacente de los ganglios basales es generar la fuerza necesaria para cada movimiento, o sea, ajusta. Cuando queremos se hace más fuerza, cuando digamos, queremos menos fuerza, entonces es lo que dice este autor, ¿no? Pero me parece que el más acertado es Cantor, ¿no? El premio Nobel, no por nada ganó el premio Nobel, Cantor. Entonces, diversas observaciones clínicas fueron las primeras en su proyecto de ganglios basales, básicamente están implicados en dos cosas: el control del movimiento y la aparición de sus trastornos. Estos enfermedades tienen tres tipos. En las enfermedades que les voy a decir hay tres cosas.
1 temblor y otros movimientos musculares, 2 cambios en la postura y 3 tono muscular. ¿De acuerdo? Y justamente en las enfermedades emblemáticas son 2, de Parkinson y de enfermedad de Huntington. En los dos hay una reducción de movimientos en la enfermedad de Parkinson y más bien una excesiva cantidad de movimientos en la enfermedad de Huntington. Además, miren, si ustedes se dan cuenta, ninguno de los otros autores han dicho lo que va a decir Cantor. Dice, miren, además del desarrollo de movimiento, la lesión de los gánglios basales se asocia con complejos con trastornos neuropsiquiátricos cognitivos y de comportamiento, que reflejan en una intervención más amplia en estos núcleos en diversas funciones de los lóbulos frontales. ¿Se dan cuenta? O sea, Cantor, a diferencia de los otros autores, no solamente se ve el movimiento, sino algo más grande, algo más extenso, que es lo real. Porque cuando uno tiene una enfermedad de ese tipo, no solamente se afecta el movimiento, se afecta también la posición cognitiva, emotiva, como lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, este también es un dibujo de Cantor, que les he sacado de su libro. Y como dicen acá, el cuerpo estriado es el principal receptor de referencias. Ahora, ¿cuál es el cuerpo estriado? El núcleo reticular más el núcleo caudal. ¿Qué es lo que dice Cantor? El cuerpo es el principal receptor de referencias para los gánglios basales, poseen la corteza cerebral del tálamo principal. O sea, hacia acá llegan todos. ¿De acuerdo? Cada área de la neocorteza envía provisión a una región determinada del cuerpo estriado y además de una manera topográfica. Sus neuronas envían prolongaciones al globo pálido y la sustancia negra. Estos últimos originan los principales prolongaciones del gánglio basal. O sea, hay una parte de los gánglios basales que es la parte diferente, la parte que responde. O sea, los gánglios basales tienen una respuesta. Y esa respuesta por quién va a nivel de la sustancia negra, el globo pálido. Esos son los dos efectores. ¿De acuerdo? Como ven acá. Ahora, si hay un sistema piramidal, hay un sistema extrapiramidal, ¿no? Piramidal, ¿cuál es? La corteza motora. ¿Qué área de Brodmann es la área motora? 4. ¿Quiénes están ahí? Las neuronas piramidales. Gigantopiramidal de Petz. Son una de las neuronas más grandes que hay. Y es parte de la información de las piramidales. Pero sin embargo, esa área solamente es ejecutora. No procesa nada, simplemente obedece nomás, ¿no? Como ya lo hemos caracterizado. ¿Se acuerdan que el soldadito que solo es disparo, ¿no? Cuando se lesiona, hemiplegia, monoparesia o hemiparesia, depende de qué parte se ha lesionado, ¿no? Este más o menos es un esquema cómo funciona. Entonces la corteza cerebral, las áreas motoras, el tálamo, gánglios basales a través del tálamo va a actuar acá en la corteza. Y también está el cerebelo. Ahora, ¿qué conexiones tienen los gánglios basales? El segmento interno del globo pálido está relacionado fundamentalmente, básicamente con la parte reticular de la sustancia negra, que se encuentra en el mesencéfalo, el lado interno de la cápsula interna. ¿Se acuerdan la estructura del tronco cefálico a nivel de los pedúnculos cerebrales? ¿Se acuerdan? El mesencéfalo. No hay una parte que se llama sustancia negra. Entonces, es también parte del tronco. El núcleo subtalámico está conectado anatómica de una forma íntima con ambos segmentos, el globo pálido y su sustancia negra. ¿Te acuerdas que decís el corte? El núcleo subtalámico y tiene una parte más lateral, ¿no? Ahora miren, todas las áreas de la corteza envían prolongaciones glutaminérgicas a nivel del cuerpo estriado, como decía. El cuerpo estriado envía prolongaciones al núcleo de referencia a través de vías directas musculares. Ahora, ¿cuáles son las partes? Los dos núcleos de referencia es el globo pálido a través del segmento interno y la parte reticulada de sustancia gris. Ahora, si yo les pregunto, de sustancia negra, perdón, si yo les digo, ¿cuáles son los dos núcleos diferentes a los gánglios basales? ¿Cuáles dirían? El globo pálido y la sustancia negra. ¿Y qué parte del globo pálido? El segmento interno. ¿Y qué parte de la sustancia negra? La parte reticulada. Entonces, esos dos núcleos de ahí sale la respuesta final del gánglio basal. Su veredicto, digamos. Quienes hacen el veredicto son los dos núcleos. ¿Pasan o no pasan? Pasan de año o no pasan de año.
son los que deciden, ¿entienden? Bueno, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya? Así acuérdense, ¿ya? Y inhiben tónicamente los núcleos efectores situados en el tálamo y en el tronco cefálico. Ahora miren, hay vías directa e indirecta, como su nombre dice. Si es directa, entonces ¿cómo será la vía? ¿Larga o corta? Corta y directa, ¿sí o no? Entonces, la directa es una vía monosináptica. Desinhibe el tálamo y genera una desinhibición de la inhibición. Entonces, si hay una desinhibición de inhibición, ¿facilita o disfruta el movimiento? Facilita, ¿cierto? En cambio, la vía indirecta es una vía polisináptica. Inhibe más al tálamo, ya que facilita más la inhibición. Entonces, ¿qué hace? Inhibe. Entonces, acuérdense, indirecta y indirecta, inhibe. Y. Si les digo, ¿la vía indirecta facilita o inhibe el movimiento? Inhibe. Acuérdense que y. Es un mnemotecnia. ¿Ya? Porque después les van a preguntar eso, ¿no? Que van a trabar, parece un juego de palabras, ¿no? Y la vía hiperdirecta ya después ya facilita mucho más el movimiento, ¿no? Facilita los núcleos talámicos, tienen efecto directo en la locomoción de postura. Entonces, en relación al cálculo basal, la activación de la vía directa facilita el movimiento, mientras que la indirecta la inhibe. Por eso les enseñan a mí. Para que se acuerden. Ahora miren, como ya les dije, no solamente los cálculos basales van a actuar en el movimiento, ¿no? Acá ya es una forma ya más didáctica que dice: hoy se acepta que los cálculos basales, gracias a la integración por corteza cerebral, y contribuyen también a la realización de funciones, por ejemplo, aparte del movimiento, esqueletomotoras, oculomotoras. O sea, ¿qué quiere decir? Que también controla el movimiento de los ojos. Cognitivas, también en la cuestión cognitiva, incluso emocionales. ¿Se dan cuenta? ¿A través de qué? Y se ha podido observar que enfermedades en los pacientes de dos enfermedades prototipos, ¿cuáles son? Parkinson y Huntington. Esas dos enfermedades son las dos enfermedades prototipos de esta enfermedad, ¿no? Hasta antes de esta clase, ustedes cuando escuchan la enfermedad de Parkinson y Huntington, ¿qué se asocian? Cáncer basal, ¿sí o no? Pero se acepta que también en estas enfermedades hay trastornos del afecto, comportamiento y cognición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los gángulos basales también afectan a estas áreas. La diferencia talámica de cada circuito que queda de nuevo a la parte del lóbulo frontal, ¿no? Ya esto ya con más precisión. Dice, el circuito del esqueleto motor comienza y termina en zonas motoras presentales. O sea, en el área 4 del Broca, ¿sí o no? Circuito oculomotor, ¿qué áreas de Broca son? Oculomotor, no visual. Visual 8, muy bien, perfecto. En la corteza prefrontal, dorsolateral y órbito lateral. El circuito límbico también, en el área singular anterior, corteza órbito frontal interna. ¿Se dan cuenta? Y límbico, ¿qué cosa es? Lo emocional, ¿no? Entonces, el circuito prefrontal, dorsolateral se ha visto implicar en funciones ejecutivas. Estos incluyen tareas como la resolución de las respuestas funcionales y la utilización de las capacidades verbales para la resolución de problemas. Cuando se lesiona esta corteza prefrontal, dorsolateral o de partes subcorticales, se asocia con diversas anomalías como el trastorno de las funciones cognitivas. Ahora miren, el circuito órbito frontal lateral se asocia en la corteza prefrontal y se proyecta hacia la corteza. ¿Entienden o está un poquito confuso esto? Más o menos. Un poquito confuso, ¿no? Cuando lo lean varias veces van a entender. Porque es pura atención nomás. ¿Ya? Yo no voy a preguntar solamente lo más general, porque esto en realidad es una clase para neurociencias. Yo he hecho una maestría en neurociencias, por eso me iba a decir una parte más profunda de la función del órgano basal, ¿no? Y de hecho, estas clases les he sacado de las clases que me dieron de neurociencias. Yo hice maestría en neurociencias. ¿De acuerdo? Aquí tienen la suerte de entender de ese aspecto más profundo. ¿Está bien? Bueno, entonces, la corteza orbitofrontal lateral parece desempeñar un papel fundamental en la medición de las respuestas empáticas y socialmente apropiadas. ¿Saben qué es empatía o no?
Uno podría decir que es empatía. Esa persona, qué empática que es, ¿no? Qué buena gente, ¿cierto? Empático, o sea, que cae bien para las personas, cae bien, ¿no? En cambio, el que no es empático es el espeso, ¿no? Entonces, ahí justamente la corteza orbitofrontal es donde nos ayuda a ser empáticos. Y los que tienen problemas en esa área, pues no son empáticos. Son, digamos, personas que no les gusta mucho tener amistad, ¿no? Que no se lleven bien con nadie. Acá supongo que hay espesos, ¿no? Hay espesos, ¿sí? En todos lados hay espesos. Esos espesos son no les cae a nadie, ¿sí o no? Justamente en esta área está de la empatía. ¿Ya? Ahora miren, la lesión de esta zona social también con vitalidad, la vida emocional que presenta para actuar de una manera socialmente correcta falta de empatía. Un trastorno neuropsiquiátrico que se crea asociado con dicha zona del síndrome obsesivo compulsivo. Ahora, tiene también lo que es basal es una función por el área límbica. Entonces, acá el área límbica tiene que estar en relación al circuito simulado anterior. Nace la simulación anterior del cuerpo velloso, se proyecta en el parte del cuerpo estriado. Parece intervenir en la conducta motivada. Cuando se lesiona bilateralmente esta región, produce el mutismo asinético, una enfermedad caracterizada por un deterioro profundo ¿de acuerdo? Entonces, más o menos, es podría decir, el orgasmo basal. O sea, desde ahora, ustedes saben que el orgasmo basal no solamente es cuestión motora, sino emoción, límbica, emotiva, ¿qué más? Cognitiva. ¿Qué más? Oculomotora, muy bien, perfecto. Y eso es importante porque cuando hagamos la evaluación de Parkinson van a ver cómo se va. Hay un signo característico de la función oculomotora que ya se detecta en las primeras fases. Cuando la persona ya comienza a hacer Parkinson, se detecta eso, gracias a la función oculomotora, ¿ya? Bueno, le voy a enseñar la historia de Fred Parkinson. ¿Les enseño o paso rápido? ¿Les digo la historia o no? ¿Cómo se escribió esta enfermedad? ¿Sí? ¿Hay tiempo? Ya. Bueno, miren, en realidad el Parkinson era desconocido, porque miren, falleció en 1824 Parkinson. Nació el 11 de abril de 1775, falleció en 1824 y recién se hizo famoso en 1860. ¿Por quién? Por Charcot, otro francés. Él descubrió un librito que había hecho Parkinson. Mire, ¿cuánto tiempo de 24 a 60 años? ¿Cuántos años hay? 36, ¿no? Mira, después de 36 años de que falleció, recién se comenzó a ser famoso Parkinson. Gracias a quién? A un doctor, un neurólogo muy famoso también, que fue Charcot, que fue muy hidalgo y reconocer que otra persona había descubierto esta enfermedad. Porque acá en Perú, ¿qué hubiese hecho? Uno se encuentra, le hubiese puesto su nombre, ¿cierto? Se agarra, a ver, entonces enfermedad se agarra, lo hubiese puesto. Bueno, fácil, ¿no? Y hubiese hecho famoso, pero ¿no? Él fue hidalgo, ¿no? Entonces, James Parkinson nació en Inglaterra el 11 de abril y gracias a también el día de Parkinson, la OMS, en 1997 decretó ese Día Mundial del Parkinson, para que sepan, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la historia? Cómo en su ensayo que hizo en 1817, en realidad solamente se basó en 6 pacientes, nada más, 6. A 3 los estudió bien, así detalladamente. A 2 de ellos los vio así de lejos, los encontró en la calle, de lejos los vio. Y a uno los vio más lejos todavía. En función de esos 6 hizo la descripción, pero fue tan maravilloso con los 3 que hizo, que miren cómo ha perdurado hasta ahorita. Sin embargo, dice, describió correcta y sucintamente este desorden con movimientos simultáneos trémulos, con fuerza muscular disminuida, en partes no en acción, con una propensión a la inclinación hacia adelante y pasar un paso caminata a uno de correr. O sea, caminar como que al inicio despacito y luego como que se iba. Entonces, así describió él. Bueno, eso es una traducción, por si acaso, de su libro, que está en inglés, ¿no? Porque si es inglés, tiene que estar todo en inglés, ¿no? Debido a que los pacientes estuvieron vivos cuando desarrolló el ensayo, no tuvo la oportunidad de obtener material de autopsia. O sea, no se detectó de lo que yo les voy a mostrar ahora. Sin embargo, ¿quién tuvo la suerte de su paciente hacerle la autopsia? Y le puso su nombre, área de... No, era su paciente, ¿se acuerdan? Tan. Entonces, tan. Y murió, hizo la autopsia y decretó que el área de Broca estaba en la pars, operculares y triangulares de circunvolución frontal inferior. Ahí tenía una lesión
y lo descubrió Broca, pero no tuvo la suerte de hacer la autopsia, ¿no? Él falleció antes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, se supuso que esta enfermedad tiene una de sus bases en la lesión de la porción. Mira qué sabio fue Parkinson en ese entonces también. Él pensó que esa enfermedad, más o menos, no en el cerebro mismo, sino más abajo. Ahí un poquito se equivocó porque fue más arriba, ¿no? Dijo, el tronco encefálico o medio espinal, dijo, ahí está el problema. Y acá está su famoso ensayo. Shaking Parkinson. Parálisis. ¿Ya? Y es Parkinson, miren, ¿de cuánto? 1817. ¿Y cuándo lo detectó Charcot? ¿Cuánto tiempo después? ¿Han visto cómo se perduró esto escrito? Nos permitió, ¿no? ¿De acuerdo? Es la historia de Frank Parkinson. ¿Qué les parece? ¿Interesante? ¿No? Entonces, ¿cuál es la epidemiología? Miren, son dos enfermedades que son neurodegenerativas muy frecuentes. Uno es la enfermedad de Alzheimer y la segunda es el Parkinson. Para que vean. Es neurodegenerativa, frecuencia. O sea, ¿cuál es primero? La segunda, o sea, que es importante, o sea, es bien importante, ¿vale? Porque es la segunda neurodegenerativa. Entonces, su incidencia está muy relacionada con la edad. Es muy infrecuente a partir de antes del 40. Yo he visto un par de pacientes antes del 40, he visto. Pero su prevalencia es 1% de los 65 años y 3% de los 85. O sea, mientras más uno tiene años, más velocidad que aparezca, ¿no? Es primariamente un desastre motor, aunque una variedad de síntomas no motores pueden ocurrir como ya les he mencionado. Es más común en mayores de 50 y tiene una ligera preponderancia en hombres, de 1.5 a 1 en relación a mujeres. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Miren. La enfermedad de Parkinson, como ya les he mencionado, es una enfermedad hipocinética o hipercinética. Hipocinética, o sea, es una enfermedad que te reduce los movimientos. Te pone todo lento, todo, ¿no? En cambio, la hipercinética Huntington es todo lo contrario, todo, movimiento por todos lados, ¿no? Entonces, los trastornos hipocinéticos por los Parkinson se caracterizan por deterioro del inicio del movimiento. Ojo, deterioro del inicio del movimiento. O sea, si yo les pregunto, ¿qué cosa es ascinesia? ¿Qué dirán? Así es, para iniciar un movimiento se demora. Por ejemplo, tú lo haces rápido el parkinsoniano, se toquea algo, todo un ciclo, dicen ustedes, se lo demora, ustedes lo hacen rápido, así, como en cámara lenta, ¿no? Eso se llama ascinesia. Graben ese término, ¿no? Ascinesia. Le voy a preguntar, ¿qué es ascinesia? ¿Qué es ascinesia? Del inicio, ya de disfrutar del inicio del movimiento, ascinesia. Y por una menor amplitud y evolución del movimiento, voluntario, bradicinesia. No se confunda bradicinesia por cinesia, porque he visto que se han confundido en el examen, ¿no? Graben bien esto. Claro, no lo compartan con sus compañeros, ¿no? Por si acaso. Porque no han venido, mira, estaban vacías las sillas. ¿Ya? Por lo general, estos signos van acompañados de rigidez muscular, aumento de la resistencia al temperamento pasivo y temblor característico en reposo. En reposo. En cambio, el cerebroso, ¿cómo será el temblor? ¿Ah? Al movimiento, ¿sí o no? En cambio, esto es en reposo, es la diferencia, ¿no? Entonces, hay una hiperactividad de la vía indirecta. Entonces, que va a producir los síntomas parkinsonianos. Acá lo ven, el paciente se va hacia adelante, y acá el temblor distal. ¿Sabe quién es este o no? Muhammad Ali, muy bien. Fue un boxeador muy famoso, ¿no? Dicen que por ahí tanto golpe que recibió que puede ser la causa de su problema. Que le puso. Ustedes saben que, hablando de traumatismo craneoencefálico, que lo han hecho, ¿no? Que ese, ¿no? El TEC, aunque no crean, el TEC seguido, que también ocurre en los boxeadores y en los jugadores del fútbol americano, porque ellos reciben golpes de cabeza cada rato, producen microinfartos, por decirlo. Y esos infartos producen al final y se produce efectos terminales, también se produce demencia. Más, en relación a la población general, ya se ha demostrado que sí van o a la demencia o a otras enfermedades. Todos los boxeadores, los jugadores del fútbol americano que tienen golpes en la cabeza continuos, sí les repercute a futuro. O sea, ser boxeador es un riesgo para su salud a futuro, ¿no? Entonces, acá el enfermo de Parkinson es un ejemplo de trastorno cerebral debido a una falta de un único neurotransmisor.
Entonces se ha descubierto que justamente esa enfermedad hay un déficit de qué no son dopamina. Todo lo importante se lo señaló con el. Y la excesiva actividad de vía directa en el núcleo talámico parece un factor importante. Los síntomas psicocinéticos de la enfermedad es el resultado del aumento de las inhibidoras. Y se ha visto que la destrucción quirúrgica del globo pálido en los pacientes con enfermedad de Parkinson restablece la actividad normal. Bueno, eso es por un tiempo, ¿no? Acá está la patología, acá está lo más importante. Miren, cuando se ha hecho la autopsia del paciente con Parkinson y Huntington, dieron una información valiosa, muy valiosa, en estas dos enfermedades. En la enfermedad de Parkinson fue la primera afección del sistema nervioso identificado donde había un deterioro de la producción de neurotransmisores en esta dopamina. En la enfermedad de Parkinson se observa que hay una pérdida neuronal importante en la sustancia negra. La sustancia negra, ¿se acuerdan, no? ¿Dónde queda? En el mesencéfalo, en los pedúnculos cerebrales. Lo que va a nivel de ti mesencefálico. Ahorita la vamos a mostrar un poco. Y los síntomas recién aparecen cuando se mueren más del 80% de células dopaminérgicas. Antes se compensa. Cuando ustedes ven un paciente de Parkinson es porque ya se ha muerto gran parte de sus neuronas dopaminérgicas. Y acá se ve, miren. Aquí está. Entonces el mesencéfalo, el conducto silvio, acá hay una línea que divide la lámina codigémina, entonces el pedúnculo cerebral. El pedúnculo cerebral se subdivide por sustancia negra, el pie mesencefálico y tecto, para que sepan, desde el punto de vista anatómico. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces acá les presento la sustancia negra. Acá está. Bueno, miren, es la persona normal y la persona con enfermedad de Parkinson. ¿Qué observo? Acá está negrito, acá está claro, ¿no? O sea, las neuronas dopaminérgicas son neuronas que tienen pigmento, melanina. Entonces, cuando están vivas, tienen pigmento, cuando están muertas ya no. Y acá lo ven bien, normal. Y acá el enfermedad de Parkinson, menos, ¿no? Bueno, o sea, ya desde el punto de vista neuropatológico ya hay una diferencia, ¿no? Entonces, como le dije, el cuadro clínico, los síntomas iniciales son astenia, cansancio excesivo, estreñimiento y depresión, dolores cronizados. Bueno, esto pareciera que fuera pues, de esos pacientes que son hipocondriacos, ¿no? ¿Sí o no? A veces no necesariamente son hipocondriacos, pongan atención, puede ser el inicio que va a ser un enfermedad. Signos, expresión facial de forma máscara. ¿Lo vieron la mujer a la cómo estaba? Acá se sonreía, estaba todo así, ¿no? Ni siquiera se reía ni lloraba, estaba inexpresivo. Fases inexpresiva, eso es la fase máscara, inexpresiva. Ligera, al realizar algún movimiento de flexión o extensión, es una resistencia a la movilización. Dentro de eso uno decimos más característicos y distintivos, y sobre todo es de inicio unilateral. O sea, no esperen que tiemble todo, comience siempre desgraciadamente de un lado. Mamá, ¿me está? O le dicen, digamos, a su abuelito, o comienzan a un lado. Está empezando, puede ser. ¿No? Si fuera los dos lados, ¿pensaría en Parkinson? Menos, ¿no? Más frecuente es un lado. Bueno, por lo menos al inicio. Bradicinesia, dificultad para iniciar movimientos, voluntarios y perfectos de trabajo motores, alteración de reflejos musculares. Este es un problema más serio sin incapacidad. Tenemos aquí un voluntario, a ver, en esto voluntario. Ya que sea hombre mejor. Sí. Acá por acá. ¿Cuál es su nombre? Gianfranco. Gianfranco, hay que tranquilo nomás. Oye, no tiene buen reflejo, ¿ah? No tiene buen reflejo postural, ¿qué ha pasado? No, es que ahora sí, doctor. No, mira, este reflejo se llama reflejo postural, o sea, miren, así, al hacer, no tiene buen reflejo postural. Ya, sí, pero tengo Parkinson. Ese es un reflejo postural, ¿se han dado cuenta? Bueno, no quiero decir que tienes Parkinson, pero a ver tú, ven para allá. No, tener ¿Te puedes sacar? A ver, bien. Cuando lo hago así, hay una resistencia, ¿sí o no? Entonces, ese es el problema de los pacientes con Parkinson, que en la calle, cuando caminan, si se choca con una persona, se caen fácilmente y caen secos. Hematoma subdural, epidural, todo lo que han visto, así rápido, ¡pum! Con una tabla. Se fractura con una cervical, dorsal.
Ese es el problema, como no tienen reflejos posturales, entonces no tienen cómo caer, ¿te das cuenta? Y le quería mostrar porque no hay otra forma, pues, lo hemos hecho, discúlpeme. Bueno, entonces mire, hay criterios clínicos, o sea, decir, etiquetemos paciente Parkinson no es así, no es un paciente de Parkinson. Hay criterios, entonces estos son los criterios que tienen que saber ustedes, son muy importantes. Sobre todo los de abajo, miren, criterios positivos que soportan de forma prospectiva el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. 3 o más es necesario para el inicio definitivo de enfermedad de Parkinson. 1, inicio unilateral, como decía. Es un criterio importantísimo, unilateral. Temblor de reposo presente. Enfermedad progresiva. Presidentes de simetría afectando más del lado porque se inició. O sea, siempre en enfermedad de Parkinson, un lado es más temblor que otro. Siempre es más sintomático un lado que otro. Al final todo le va a temblar, pero siempre un lado más que el otro. Siempre el que inició. Respuesta excelente a la levodopa. Un paciente que usted sospecha Parkinson le dan levodopa y no mejora, entonces probablemente no sea Parkinson. Eso grábenselo. ¿Ya? Curar inducido por levodopa severa, cuando ya le den ya tanto de levodopa, ya pues va a producir una corea igual que la enfermedad de Hansen. Respuesta a la levodopa por 5 años o más. Desgraciadamente la levodopa es un medicamento muy eficaz, pero tiene su luz de miel. Así como el matrimonio, se casan así 5 años, qué bonito, ¿no? Después ya se hace aburrido todo, ¿no? O sea, ya no funciona el matrimonio. Igualito, claro. La levodopa, igualito, solo funciona un tiempo, 5 o 10 años, después ya no funciona. Y el paciente otra vez con sus molestias. Y desgraciadamente, hasta el grupo, que yo también he operado Parkinson, un tiempo nomás funciona bien, 5 o 10 años, más, a veces hasta 8, 10 mucho, hasta 8. Y después otra vez comienza. Es realmente, no es fácil porque sería excelente que la levodopa dure pues 20 años, ¿no? Por eso al inicio la levodopa tiene que retrasarse el máximo. Cuando ya en medicamentos tranquilizantes, no mejor eso recién. Hay unos que dicen, no, de frente te doy la levodopa y lo están condenando que tiene un periodo corto, ¿no? Bueno, esos son lo más importante. Ahora, en relación al parkinsonismo, al síndrome parkinsoniano, es diferente enfermedad de Parkinson y parkinsonismo. Ojo, totalmente diferente. ¿Qué es parkinsonismo? Aquí me pueden decir qué es parkinsonismo. Son trastornos que simulan un temblor, pero no necesariamente es Parkinson. Porque, por ejemplo, tú le das un medicamento a un paciente y te puede producir un cierto temblorcito. Es un parkinsonismo. Pero no quiere decir que sea de Parkinson, ¿me entiendes, no? A eso se refiere eso. Entonces, una resinencia definiendo los movimientos. Ahora, ¿qué criterios hay para exclusión? O sea, ¿con qué tiene que ver para que usted diga, eso no es Parkinson? Mira, todas las accidentes vasculares a repetición. Si un paciente tiene ACVs, varias oposiciones y tiene temblor después, eso no es Parkinson. Es secundario. Si tiene trauma, esto de traumas craneos repetidos, puede tener microinfartos, que ha dañado a los órganos basales, eso no es Parkinson. Y son encefalitis, crisis neurológica, tratamiento neurológico al mismo síndrome. Por ejemplo, los pacientes con esquizofrenia les dan neuroléptico, ¿se acuerdan, no? Hay un neuroléptico, el más conocido. Ya otro, ¿no es la clorpromacina? Después el medicamento produce también así, produce movimientos simultáneos, parkinsonismo. Más de un paciente con parkinsonismo de familia. Con parkinsonismo, prevención, me olvidé acá también. Bueno, hay cierta herencia, ¿no? Yo he estado revisando, de todas maneras, los pacientes con Parkinson tienen un poquito más de riesgo en desarrollar Parkinson que la población general. No es así tan como otras enfermedades, ¿no? Pero sí hay cierto, digamos, en relación a la población, un poquito más de riesgo. ¿No? Ahora eso, me queda haciendo cerebelados, bueno, estos son los criterios que excluyen el enfermedad Parkinson, ¿no? Eso lo van a leer con detenimiento. Sobre todo estos jóvenes, ¿sabes? Esto, les voy a preguntar eso. Criterios. Bueno, claro, ¿ya? Ya. Entonces, ¿cuál es el manejo? Abordaje terapéutico. Como les dije al inicio, hay que evitar el tratamiento con la levodopa. Entonces, ¿qué se le da? Una abordaje terapéutico preventivo, neuroprotector. Entonces, a estos pacientes primero tienen que tener una dieta sana. Verdura, fruta, nada de comida chatarra, nada de grasas, nada de gaseosas.
¿Por qué? Porque se ha demostrado que esa comida más bien aumenta los radicales libres y a las pobres neuronas que quedan las mata también. ¿Bien? Acuérdense que a qué porcentaje tiene que dañar esa propiedad de la 80%. O sea, con un 20% pues, más o menos se mantiene, ¿no? Y a partir de ahí comienza ya el síntoma se hace menos. Por eso, cuando se opera al paciente, no se opera cualquiera. Cuando ya está en las etapas finales ya no tiene resultado. Se selecciona, ni muy joven ni muy anciano, y tampoco no muy avanzado. Claro. No va a funcionar, pues tú ya no hay neuronas, que entonces se va a estimular, ¿no? Entonces, sintomático, su final es para restaurar la función dopaminérgica y básicamente todo es por cirugía. Este es el tiempo que le voy a decir, ¿ya? Y el tratamiento, el más importante es el de dopa, que va a producir, son precursores de dopamina. Su objeto, ¿cuál es? Producir dopamina, ¿sí o no? Y con la carbidopa. Miren, la levodopa es un medicamento bien antiguo, de los años 60. O sea, no reciente. ¿Cuánto tiempo pasaba en los 60? 65. ¿Ah? 65. Más o menos, ¿no? Imagínense, era un buen tiempo, ¿no? Y todavía sigue en vigencia, o sea, que es una molécula extraordinaria, que efectivamente no es como los antibióticos, porque si fuera antibiótico ya no servía para nada, no había hecho resistencia a todo, ¿no? Pero mira, en los años 60 y todavía tiene vigencia. Hay otros medicamentos, pero para que vean la importancia, hasta los criterios dicen, ¿no? Que sea favorable su respuesta a la levodopa, ¿sí o no? Es un criterio de parte que les he mostrado, para que vean la importancia de la levodopa. Pero ¿cuál es el gran problema ahora? Dice, se suele añadir a la levodopa un medicamento que se llama carbidopa, ¿para qué? Para que tenga más tiempo de vida, ¿no? ¿Han hecho farmacología ustedes o no? Sí. En farmacología, ¿qué ocurre? Cuando un medicamento viene, tipo acción, luego cae, ¿sí o no? Entonces parece que ese es el gran problema con la levodopa. Que hay momentos cuando sube y baja, es donde los receptores comienzan a aumentar el número. Entonces luego se hacen hipersensibles a la levodopa y por eso ya comienza el problema de los trastornos hipercinéticos con el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que dicen últimamente? Que lo ideal sería una bomba de difusión continua. Esa levodopa se ve así, 24 horas, una dosis continua, eso sería lo ideal, ¿no? Pero no sé si todavía endovenoso tenía que ser endovenoso, ¿no? Creo que no eso es tanto, eso sería la solución de las reacciones adversas que tiene la levodopa aquí. Entonces miren, como les decía, los pacientes reciben un importante beneficio por unos 5 a 7 años, todavía yo les puse hasta 8, 5 a 7 años. Después de eso, desgraciadamente, aparecen complicaciones pero unos on-off. El paciente de repente está prendido y luego apagado. No quiere hacer, no se mueve, después se mueve, pero así, esos fenómenos. Después, el que uno tiene dosis, disminución del efecto de medicación entre tomas. O sea, entre una toma y otra, no sirve. Y cinesis, son movimientos musculares anormales, son como, igualito como que estuviera Hannibal, que son aparecer durante el máximo efecto de la droga. Y distonías, fin de dosis, contracción simultánea y distonías de grupos musculares. Disinesias, al principio del tratamiento de la droga no produce disinesias en personas normales. Los síntomas probablemente se deben a una reducción al alza del receptor, como le dicen, a su hipersensibilidad. Entonces, con el tiempo, los receptores que hay aumentan y se vuelven muy hipersensibles a la levodopa, entonces reaccionan exageradamente, ¿no? Y esto que hace que ya no solamente mejore el movimiento, sino que ya se vaya a otro extremo, ya haya mucho movimiento, se va al otro lado. De no tener nada de movimiento a lo exagerado, ¿no? Y la dosis intermitente de la levodopa parece representar un factor importante de la presión de disinesias en ciertos fármacos. Como le decía, pues repito, viene uno así, baja, otra vez así. Ahora, la dosis de levodopa se puede algunos dan cada 3, cada 4 horas. Un poco de calentita, entonces la estrategia terapéutica, ¿alguien tiene ahora, por favor? ¿Qué son? 6:22. Todavía tenemos media hora, ¿no? Media hora, rápido. Bueno, otro tipo de tratamiento es la estimulación cerebral profunda. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es una cirugía, es una operación. Entonces, esa operación, ¿en qué consiste? En colocar un electrodo a nivel de los núcleos, sobre todo el núcleo subcutáneo de Lewis.
Y esta operación yo he hecho también, yo he hecho unos 10 pacientes más o menos. Espera, después es una operación bien larga porque tiene que venir un ingeniero biomédico que nos ayude a monitorizar cada vez que pasamos por núcleos y tiene su sonido especial cuando bajamos, por ejemplo, del potente, así con sonido. Y su talento tiene un sonido es característico. Ese es, decimos, con la onda también. Y ahí lo dejamos, el catéter, el electrodo. Para que vean. Y bueno, ahora vamos a hablar ya de los trastornos no hiposinéticos, sino hipercinéticos. Entre ellos el balismo. Entonces, miren, aparte del estrés Parkinson, el trastorno de los órganos basales sobre el cual la neuropatología tiene menos es el balismo. Se ha demostrado, y sobre todo, el inmunobalismo ocurre sobre todo en los ACVs. Yo he visto como varios casos en ACVs, así, en personas mayores. De repente la familia dice, doctor, amaneció ya con su, que quiere pegar a todo, se le va el brazo, ¿no? Entonces, tú le haces tomografía, un ácido hemorrágico, justo en la sala del núcleo, en el área donde todo su aparición brusca, en mi baliza. Por clínica nomás dice, seguro que la tomografía tiene un sangrado, le hacen la tomografía, ahí está. Yo he visto un par de casos, 3, no me acuerdo, pero he visto así características. Entonces puede generar momentos simultáneos y llamados violentos de las enfermedades contralaterales en nombre de balismo por ser. Ahora, ¿por qué se llama balismo? Por la bala, ¿no? ¿Se acuerdan de ese deporte, la bala? ¿Sí o no? Es así, tosco, ¿no? Desde ahí viene el balismo. Entonces puede ser resultado de inhibición del tálamo debido a la reducción de las señales tónicas procedentes del cerebro interno del globo pálido. Miren, otro de los trastornos hipercinéticos es la corea. Cada vez, ¿no? Parece que estuviera bailando, ¿no? Entonces los trastornos hipercinéticos como el Parkinson, el Huntington y el neuronismo se caracterizan por una actividad motora excesiva, cuyos síntomas son movimientos simultáneos, disinesias y reducción del tono muscular, hipotonía. Y como hay poco tono, entonces rápido pues, se mueve mucho más todavía. Porque el tono de alguna forma, si fuera hipertónico, mira el movimiento, ¿no? Pero como está suelto, se mueve como quiere, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay? Miren. Corea, ¿qué significa? Es un término griego que significa danza. Baile, como dicen al niño, parece que estuviera bailando, ¿no? Los diversos movimientos musculares pueden ser de diversas formas, como los movimientos lentos y serpentinos como la pitosis, movimientos aleatorios y espasmódicos en la corea y movimientos violentos de gran amplitud en la parte proximal de las extremidades. O sea, balismo es básicamente proximal y corea distal. Por lo menos terminito, ¿no? La posición distal, sobre todo. Acá también, parte distal, ¿sí o no? ¿Ven? ¿Han visto la diferencia, no? En cambio, el balismo es más proximal. Corea es más distal. Ya, entonces, miren, nuevamente la actividad de vía directa e indirecta. La hiperactividad en la vía indirecta con relación a la relación directa lo produce por problemas hipocinéticos, como el Parkinson. Y la hipoactividad en la vía indirecta produce corea y balismo. Es clave también, ¿no? Pregunta examen. Eso. Clave. ¿Ya? Acá en Huntington, ¿les cuento la historia no? Así nomás. ¿Pasamos? ¿Ah? ¿Me cuento? Bueno, mire, Huntington, George Huntington, bueno, fue un médico general, ni siquiera fue neurólogo. Fue un médico general que tuvo la oportunidad de conocer. Él fue un inmigrante inglés que fue a Nueva York, a un barrio de Nueva York. Y los ingleses, que como siempre, entre ellos pues se juntan, ¿no? No puede juntarse con los demás. Entonces, formaban barrios de puro inglés. El inglés, puro escocés, siempre se juntaban, ¿no? Entonces, así como, por ejemplo, acá, este barrio, ¿cómo se llama? Este barrio. ¿Cómo se llama? Todo esto. ¿No saben? ¿No es Humacoyo? ¿Sí o no? Es como en Humacoyo vienen todos los ingleses ya. Y así, al cono norte se llaman pues los haitianos, qué sé yo, así, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tuvo la suerte, como se juntaba con puro inglés, comenzó a ver que ciertas familias tienen esos trastornos de movimiento excesivo. Entonces él de niño comenzó a ver, porque su papá también fue médico. Entonces le llamó a ¿por qué? ¿Por qué de la familia, por ejemplo, por decir, de la familia
Washington, porque el papá, hijo y todos tienen ese movimiento. Entonces le llamó la atención y comenzó a estudiar, ¿no? Comenzó a identificar las familias, hizo estudios así, no necrológicos, pero descriptivos, y ahí comenzó a tipificar la enfermedad, ¿no? O sea, su médico es ese. Pero después de eso no hizo más. Ni siquiera ejerció como neurólogo, no lo descubrió y ahí terminó. Por eso ni se sabe de qué fue de su vida. Para que sepa que a diferencia de Parkinson. Bueno, entonces, el trastorno hipercinético asociado con la menor frecuencia con disminución de grandes basales y la enfermedad de Alzheimer. Si yo les pregunto, ¿cuál es el trastorno hipercinético asociado con más frecuencia? ¿Qué diría? Afecta de misma frecuencia a hombres y mujeres de 50%. Y tiene 5 características importantes. ¿Cuáles son? Herencia, corea, trastorno de comportamiento psiquiátrico y deterioro cognitivo, demencia. Y muerte a los 15 a 20 años. Y la mayoría se inicia en la tercera o quinta década de la vida. Ahora, la primera que se acuerda que era herencia, ¿no? ¿Sí o no? Se ha demostrado que es un trastorno autosómico dominante multicentrario. ¿Qué quiere decir? Que el abuelo transmite a su abuelo, le transmite a su papá y su papá a usted, y usted a su hijo. Así de crudo es vil. Yo he visto como 2 casos así bien cercanos de una persona que trabaja en un hospital donde yo trabajé, en la verdad que yo trabajé. Y vino por una secretaria y me dijo, doctor, no sé qué va a hacer, estoy desesperado. Él me contó por su tragedia. Mi papá, mi esposo, tenía Huntington. Mi esposo, Huntington ya está con demencia. Y mi hijito ya está comenzando igual a tener movimientos. 3 generaciones asustadas. Eso puede ser problema, trastorno autosómico muy penetrante. O sea, es muy probable que el que tiene eso le transmite a sus hijos. Entonces, aunque la enfermedad de Huntington se caracteriza por una pérdida de neuronas en el cerebro, las lesiones patológicas se solucionan básicamente en cuerpo auxiliar. Ahora, sobre todo, la intervención funcional del sistema neurosurtador del grupo puede explicar los síntomas poliformes. Puede ser cuadro clínico, es básicamente coreico, o sea, más que todo es movimientos anormales central y proximal. Y sobre todo todos los elementos corporales, incluso, miren, todos los elementos, donde haya músculo, hay ese problema. ¿Y cuál es lo grave? Musculatura faringe y laringe. La faringe, ¿qué nos permite? Cuando pasamos los elementos, deglutir bien. Y lo sienten porque, a ver, tomas, no es normal, ¿sí? Ellos, como está afectado también el control motor de la musculatura, no pueden deglutir. Tienen que poner al cerebro una sonda nasogástrica. Y tampoco, la laringe, ¿te acuerdas que hay musculitos chiquititos que permiten el movimiento de los cuerdas vocales? Eso también se afecta, el no puede hablar después. Para que vean, es muy limitante. Entonces la severidad después de variable en primeros años estadios puede ser leve, pero conforme más a la edad puede adquirir la severidad del organismo. En estados avanzados son frecuentes la disfagia, disartia, lo cual llega al límite de hacer incomprensible el lenguaje. Uno de los signos más precoces por lo general de poco relaciones son las degradaciones en la motilidad ocular con el uso del inicio de movimientos cardíacos. Lo que le decía, ¿te acuerdas que le decía que los gánglios basales también funcionan en la función oculomotor? ¿Se acuerdan que le dije? Sí, ahí está, aquí está. Entonces miren, dice, son las alteraciones de la motilidad ocular con el uso del inicio de los movimientos sacádicos, los cuales se tornan descoordinados. Entonces, si ustedes están pensando que tienen esa enfermedad, le hacen, si detectan esos movimientos sacádicos y tienen herencia, mucha dice, desgraciadamente ya estás iniciando, con alta probabilidad. ¿Ya? Para que vean que lo que dijo Kandel era cierto. Kandel que dijo que también afectaba, tiene compromiso a la función oculomotora. ¿Sí o no? Los trastornos cognitivos son típicos y se han encuadrado dentro de las demencias subcorticales, se caracteriza por la diferencia entre la expresión y el procedimiento de la afasia. O sea, no es afasia, no es apraxia y es afasia. Aquí me dice que es apraxia. Un ejemplo de apraxia, ¿no? ¿Quién podría decir? ¿Qué es la apraxia? Por ejemplo, para vestirse ya. Hay una apraxia para vestirse, ¿sí o no? Hay un orden. Hay un orden, primero te pones tu ropa interior, después te pones tu pantalón, tu camisa, ¿sí o no? Y al final tu casaca, es una secuencia. Pero la apraxia es que no hay ese orden. Entonces la persona de repente se pone de frente, en vez de su ropa interior se pone su casaca. No sabe, pero es una apraxia. Ahora, apraxia, por ejemplo, para caminar igual. Entonces está acá y la persona
como no sabe cómo comenzar, no se para. Aprende para la marcha. A eso significa. ¿No? Entonces, lo que quiere decir es que no es agnosia, no es apraxia ni es agnosia. O sea, es un problema más que todo del cognitivo. ¿No? La depresión se presenta en el 50% de los casos. Tratamiento, básicamente lo neutro que tiene la salida de los movimientos, pero lamentablemente no mejora la discapacidad. Tratamiento generalmente incluye apoyo psicoterapéutico y la familia. O sea, ni siquiera tenemos una levodopa acá, como en el parque. Nada, no hay nada para esto. Y como es rápidamente progresiva, la persona la mata rápido. Muere de neumonía, respirado. ¿No? Realmente cuando como no degluten bien, se dan un alimento y hacen neumonía. ¿Cómo se pasa alimento a los pulmones? Los jóvenes. Y bueno, quería terminar hablando del doctor Pedro Ortiz Cabanillas, que es uno de los neurólogos más famosos que ha tenido en Perú, y tuve la suerte que me enseñe justamente la maestría de neurociencias, y también ahí, ¿no? Y también hablarles, ¿qué horas son, por favor? ¿Qué hora tienen, por favor? Y también hablarles que uno de los neurocientíficos más famosos que ha habido y que ha dado el mundo, España es Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal, si bien es cierto, no aportó mucho en cuanto a esta enfermedad, pero en la neurociencia aportó bastante, porque lo lean, Ramón y Cajal. ¿Ya? Bueno, eso es todo, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Ya les he dado también los tips, ¿ah? Muy bien, bueno, yo les voy a dejar la clase acá.